¿Qué pasaría si existiera una especie de Google cósmico? Ujú. Hay que imaginar por un momento una biblioteca infinita, una que es atemporal, que no guarda libros de papel sino energía. Un archivo colosal que documenta meticulosamente cada pensamiento, cada emoción, cada lágrima y cada experiencia que han atravesado, pues, absolutamente todas las almas desde el principio de los tiempos. Suena a algo inmenso, ¿sí? O sea, suena directamente a ciencia ficción, como una película del espacio, pero es un concepto que ha persistido y fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. Y fíjate que lo verdaderamente fascinante de este concepto es que no es, en absoluto, un invento de la era digital ni del misticismo moderno. Claro, Diferentes tradiciones antiguas, desde la filosofía védica en la India hasta diversas corrientes del misticismo occidental, han hablado de este tejido invisible que conecta todo. Lo llaman los registros akáshicos. registros akáshicos, exacto. Y la palabra akasha proviene del sánscrito, se traduce aproximadamente como éter o cielo, refiriéndose a esa sustancia fundamental de la cual está compuesto todo el universo. Es como el lienzo en blanco del cosmos, digamos. Exactamente. Sin embargo, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy no es quedarnos atrapados en un debate histórico, filosófico o meramente esotérico. Ok, vamos a desempacar esto un poco. Porque cuando escuchamos sobre acceder a una biblioteca universal, suena a que es algo reservado únicamente para monjes que llevan décadas meditando en la cima de una montaña en el Tíbet. Claro, ese es el estereotipo. Pero la promesa de la exploración de hoy es completamente distinta. Es mucho más accesible, ¿no? Precisamente. El objetivo principal de nuestro análisis es desmitificar por completo este espacio. La capacidad de acceder a este archivo no es un don exclusivo para unos pocos iluminados. Ujú. De hecho, es una habilidad inherente a la condición humana. Lo que vamos a hacer hoy es extraer una guía práctica, segura y estructurada paso a paso. Eso es clave. Sí, la idea es que cualquier persona, sin importar si nunca antes ha encendido un incienso o si no tiene experiencia previa en prácticas espirituales, pueda acceder a esta frecuencia. Y esto se logra a través de ejercicios sencillos de meditación diaria, utilizando esta conexión como una herramienta de autodescubrimiento y sanación personal. Bueno, entrar a una biblioteca universal suena monumental. Y por lógica, no se puede simplemente entrar corriendo con los zapatos sucios, por así decirlo. Definitivamente no. Hay que dejar de lado muchos prejuicios y preparar la mente para entender cómo sintonizar con esta frecuencia específica. Y eso, pues, plantea un reto enorme para la vida moderna. Totalmente de acuerdo. Porque tratar de entrar a este espacio de paz cargando con el estrés del día, con la ansiedad de las noticias o con la frustración del tráfico pesado es como intentar sintonizar una estación de radio clásica en medio de una tormenta eléctrica severa. Me encanta esa imagen. Sí, la estática del estrés simplemente aplasta la señal. Entonces, ¿cómo se limpia realmente este dispositivo, o sea, el cuerpo físico y mental, para tener una conexión estable? Es una excelente analogía, la de la radio. Porque acceder a este campo requiere, antes que nada, una alineación vibratoria. La preparación inicial es innegociable. O sea, no hay atajos aquí. Exacto, no hay atajos. No se trata de sentarse, apretar los ojos con fuerza y esperar que las respuestas caigan del cielo mágicamente. Se necesita aquietar el ruido exterior e interior. ¿Y cómo se empieza con eso? Especialmente para alguien sin experiencia. A nivel físico, se puede limpiar el espacio utilizando el sonido. Los cuencos tibetanos, por ejemplo, son muy efectivos. Ah, los cuencos. Sí, porque las frecuencias que emiten interrumpen físicamente los patrones de ondas cerebrales asociados al estrés. Esto induce la relajación casi de inmediato. ¡Qué interesante! Es física pura, no solo misticismo. Exactamente. El uso de inciensos o resinas también ayuda a cambiar la atmósfera, a crear un ritual. Pero, honestamente, la herramienta más poderosa de todas es la intención. La intención. Sí, una intención clara y firme de purificación funciona como un reseteo general para la mente. A ver, pausa en esa idea de abrir la mente de par en par. Dime. Porque si alguien está por hacer esto por primera vez en su vida, es inevitable que surja una barrera gigantesca, que es el miedo. Uy, sí. El miedo es el factor número 1. Es que hay mucha cultura popular,
mucho cine de terror, que nos ha enseñado que abrir puertas invisibles atrae cosas horribles. Entonces, ¿qué impide que, al intentar conectar con una gran biblioteca cósmica, se filtre algo denso, una entidad oscura o simplemente algo que asuste muchísimo? Es una preocupación sumamente común, y bueno, es totalmente comprensible para cualquiera. Aquí es vital entender la mecánica vibratoria de este espacio en particular. Ajá. El Akasha, por definición, es una vibración de amor incondicional absoluto. Es literalmente la frecuencia más alta del amor. Ok, amor incondicional. Volviendo a tu metáfora de la radio, si el dial está sintonizado exclusivamente en la frecuencia del amor, de la sanación y del crecimiento personal, es energéticamente y físicamente imposible captar la señal del miedo. ¡Wow! No se puede conectar con entidades densas ahí. La oscuridad no puede existir en esa frecuencia, de la misma manera que el hierro no puede existir dentro de un horno encendido. Se derrite al instante. Esa imagen del horno es buenísima. O sea que el problema real no son los fantasmas o los demonios acechando, No, para nada. sino nuestra propia configuración interna, lo que traemos. Exactamente. Además, las fuentes mencionan el concepto de los guardianes de los registros. Guardianes. Sí, son energías cuya única función es proteger la sacralidad del espacio. Ellos aseguran que cualquier información que se reciba sea siempre y sin ninguna excepción para el mayor bien de la persona. Es decir, es un espacio seguro por diseño. Completamente seguro. Nunca, jamás se entregará información para castigar, juzgar o generar terror. De hecho, el único verdadero bloqueo o peligro en todo este proceso proviene de un lugar mucho más terrenal. ¿Qué sería? El propio ego humano. Ah, el ego. Es como ese cadenero sobreprotector en la puerta de un club exclusivo que no deja entrar a nadie nuevo. Tal cual. Prefiere que todo siga igual, prefiere lo conocido aunque la fiesta dentro sea aburridísima. El ego genera la duda y el miedo para mantener el control. Es su trabajo, mantenernos en la zona de confort. Entonces, una vez que logramos calmar a ese cadenero mental y el espacio está limpio, hay que conocer la secuencia exacta para abrir la puerta de esta biblioteca de forma segura. Así es. Y aquí entra la práctica. Y sobre la práctica, hay un concepto que me parece brillante, que se menciona en nuestras fuentes para no perder el piso. Se suele decir en estos círculos de exploración que somos seres divinos teniendo una experiencia humana. Pero hay que pagar las facturas del gas y la electricidad. Jaja, es un recordatorio fantástico. Yo siempre hago énfasis en eso. Es que te baja de las nubes enseguida. Ancla toda esta práctica espiritual en la más pura realidad material. La espiritualidad genuina, al menos la que buscamos aquí, no busca el escapismo. Claro. No se trata de flotar en las nubes para ignorar los problemas cotidianos de la Tierra, sino de traer sabiduría de esas nubes para resolver la vida diaria con mucha más claridad y empatía. Teniendo muy claro que hay que mantener los pies firmemente en la tierra, entonces, ¿cómo se organiza el paso a paso? O sea, desde el instante en que alguien se sienta en una silla en su sala hasta que logra abrir este portal. Bueno, el primer paso es la base de todo el edificio y responde directamente a esa necesidad de equilibrio que mencionábamos, el enraizamiento físico. Enraizamiento. Sí. Quien medita debe sentarse en una posición muy cómoda, con la espalda recta, pero sobre todo con las plantas de los pies apoyadas completamente en el suelo. Nada de cruzar las piernas al principio. ¿Ok? Pies planos en el piso. Luego se inicia una respiración profunda y consciente. Y aquí entra la visualización. Se debe imaginar que de las plantas de los pies brotan unas raíces gruesas y muy luminosas. Como si fuéramos un árbol. Exacto. Y esas raíces atraviesan el piso de la habitación. Las capas tectónicas bajan kilómetros hasta anclarse firmemente en el centro mismo del planeta. Esto se conoce a menudo como el Gran Sol Central, el núcleo energético de la Tierra. Entiendo la parte de la visualización. Pero, a ver, ¿por qué es tan vital este anclaje tan profundo hacia el centro de la Tierra? Es una cuestión de seguridad del sistema nervioso. ¿Qué pasa si simplemente omitimos este paso? Porque tenemos prisa y empezamos a buscar la luz hacia arriba directamente.
Si la conciencia se expande únicamente hacia reinos superiores sin un ancla fuerte, el sistema nervioso humano, que en el fondo es muy primitivo y busca supervivencia, puede entrar en pánico. ¿En serio? Sí, se puede experimentar una sensación incómoda de disociación, tal vez un ligero mareo o ansiedad. Es como si la mente sintiera que se está desconectando del cuerpo físico. Uf, nadie quiere sentir eso en una meditación. Para nada. Las raíces energéticas le dicen al cerebro subconsciente, tranquilo, estás seguro, estás sostenido, no vas a salir volando hacia ninguna parte. Es, digamos, la red de seguridad del trapecista. Yo lo veo como los cables de tensión que sostienen un puente colgante. Sin esa tensión constante hacia abajo, el viento más leve se llevaría el puente entero. Es un gran ejemplo. Así mismo funciona la energía. Bien, entonces el cuerpo está enraizado. La red de seguridad está bien puesta. ¿Qué sigue en la secuencia? El segundo paso es elevar la vibración internamente. Una vez que el cuerpo físico está bien anclado, la atención se dirige suavemente hacia el centro del pecho, el área del corazón. Ok. O también puede ser hacia el centro de la frente, donde está el tercer ojo. Se visualiza esa zona elegida como un sol brillante que se expande, que crece con cada respiración que tomamos. Respirar y expandir esa luz. Sí, este ejercicio, a nivel puramente biológico, reduce el ritmo cardíaco. Y a nivel energético, afina la antena interna hacia esa frecuencia de amor incondicional de la que hablábamos hace un rato. Prepara la radio, por así decirlo. Exactamente. Y esto deja el terreno perfectamente preparado para el tercer paso, que es fundamental: la oración de apertura, o lo que muchos llaman la contraseña. La famosa contraseña. Fíjate que esto siempre genera muchísima curiosidad, porque cuando se habla de registros antiguos, suena a que hay que recitar un conjuro mágico en latino o sánscrito para que las puertas se abran. Afortunadamente, no tiene nada que ver con magia ceremonial compleja ni rituales oscuros. Menos mal. Si bien hay oraciones muy estructuradas que han ganado mucho respeto a nivel internacional, como la oración del sendero desarrollada por Linda Howe, Que es una pionera en este tema, ¿verdad? sí, una pionera contemporánea increíble que ayudó a estructurar este método para la vida en el mundo moderno. Pero más allá de las palabras exactas, el elemento que realmente hace que la puerta de la biblioteca se abra es la pura intención que hay detrás de ellas. ¿Y cómo sonaría una intención sencilla y efectiva? Pensando en alguien que recién empieza hoy y no quiere memorizar textos largos y complicados. Puede ser una petición muy honesta, directa y sumamente respetuosa. Se puede formular mentalmente o decirla en voz alta. Como un ejemplo. Algo como: pido permiso a mis guías, a mis maestros y a mi yo superior para acceder a mis registros akáshicos. Pido que la información que reciba sea para mi mayor bien, para obtener claridad y sanación. Así de simple. Me surge una duda importante con esto de pedir permiso. A ver. ¿Por qué es tan crucial el acto de pedir permiso, si en teoría estamos intentando acceder a los registros de nuestra propia alma? Parece un tecnicismo burocrático, ¿no? Como tener que tocar la puerta para entrar a la propia casa. Haz una observación excelente. Y es algo que mucha gente se pregunta al principio. Porque suena raro. Suena raro, sí. Pero la razón detrás de este acto no es para nada burocrática. Es psicológica y sobre todo energética. A ver, explícame eso. Pedir permiso es un acto de humildad profunda, que desactiva inmediatamente las exigencias del ego. Ah, volvemos al cadenero. Exacto. Cuando la mente humana exige saber algo desde la desesperación, por ejemplo, quiero la respuesta ahora mismo, el cerebro está en un estado de mucha tensión y control. Es como cuando fuerzas una cerradura. Tal cual. Al formular la intención como una humilde petición de permiso, se cambia el estado mental de uno activo, demandante y tenso a uno pasivo, tranquilo y receptivo. Te abre a escuchar. Sí. Establece que no se entra al archivo infinito para manipular la información a conveniencia del ego, sino para recibir con gratitud lo que el alma verdaderamente necesita entender en ese momento, que, seamos sinceros, no siempre es lo que el ego quiere escuchar. Es un cambio de paradigma total. Es pasar de la actitud constante de yo controlo todo en mi vida a la disposición genuina de simplemente sentarse y escuchar. Ese es el gran secreto de la meditación. Y ahí, digamos que la puerta ya está abierta, la contraseña sencilla funcionó.
Pero aquí es donde la expectativa de las películas choca violentamente con la realidad del proceso. Oh, sí, las expectativas son un tema. La mente humana, que siempre está impulsada por la ansiedad cotidiana de pagar las cuentas y resolver la vida, quiere respuestas inmediatas y sobre todo utilitarias. Totalmente. Si es la biblioteca que lo sabe absolutamente todo, el instinto de cualquiera es hacer preguntas cerradas. Del tipo, me voy a ganar la lotería este fin de semana. Conseguiré ese trabajo al que postulé ayer. O mi ex va a volver conmigo el próximo mes. Y ese es, por mucho, el obstáculo más grande para cualquier principiante. Y es el mayor malentendido al trabajar con esta herramienta en la meditación diaria. ¿Por qué no funcionan esas preguntas? Porque la akasha no es una bola de cristal de feria. Tampoco es una máquina tragamonedas de adivinación. Hay que comprender la naturaleza del tiempo en este espacio energético. El tipo funciona distinto ahí. Sí, el futuro no existe como una película que ya está grabada, editada y es inmutable. El futuro es un campo gigantesco de probabilidades dinámicas. O sea, cambia todo el tiempo. Exacto. Cada decisión, grande o pequeña, que se tome en el presente altera ese campo de posibilidades. Por lo tanto, hacer una pregunta de sí o no restringe totalmente el flujo de información, porque básicamente anula el libre albedrío de la persona. Entiendo perfecto. Si alguien pregunta, por ejemplo, ¿me van a dar el ascenso en la empresa? El registro esencialmente se queda en silencio. O quizá responde con confusión. Así es. Porque la respuesta real depende de 1000 variables. De si la persona sigue trabajando duro o no. Y lo más importante que veo aquí, no hay ningún tipo de crecimiento personal en un simple sí o no. Exactamente. ¿No hay lección ahí? Entonces, ¿cuál es la estructura correcta para extraer verdadera sabiduría en esta meditación? El arte maestro de acceder a esta biblioteca y sacarle provecho radica en preguntar el para qué y el cómo. El para qué y el cómo. Sí, estas son las preguntas que realmente abren las compuertas de la información sanadora. Siguiendo tu ejemplo laboral, en lugar de preguntar si habrá un ascenso, una pregunta expansiva sería, ¿qué debo aprender de mi situación laboral actual? Ah, eso es mucho más profundo. O también, ¿qué bloqueos internos de inseguridad debo superar para alcanzar mi máximo potencial en el trabajo? Esa pregunta invita a una respuesta detallada. Claro. Y si hablamos del plano emocional, que es muy consultado, en vez de preguntar ansiosamente si una relación tiene futuro, la pregunta poderosa es, ¿por qué se repite constantemente este patrón de abandono en mi vida? Wow, esa es fuerte. O, ¿qué lección kármica necesito comprender para sanar de raíz este vínculo? Ese tipo de preguntas recibe respuestas inmensamente enriquecedoras. Porque le devuelven el poder y la responsabilidad de su vida a la persona, en lugar de poner el destino ciegamente en manos externas o del azar. Totalmente. Te vuelve el autor de tu vida. Ahora, supongamos que alguien formule esa pregunta perfecta sobre sus bloqueos emocionales. Inmediatamente ataca el famoso síndrome del impostor del principiante. El clásico síndrome del impostor. Al estar ahí sentado en la sala, con los ojos cerrados, respirando, esperando la gran revelación mística, llega una imagen cualquiera, o una sola palabra. Ajá. Y la duda automática es, ¿cómo sé que no me estoy inventando todo esto para hacerme sentir bien? ¿Cómo sé que no es solo mi imaginación hiperactiva fabricando cosas? Es el paso por el que absolutamente todos atraviesan en las primeras meditaciones. Es inevitable. ¿Cómo se maneja? Primero, hay que desterrar la idea hollywoodense de que la guía va a llegar con efectos especiales, luces de neón en la pared o una voz de trueno bajando del techo de la sala. Jaja, adiós a los truenos. La información en el akasha es increíblemente sutil. Aterriza silenciosamente a través de los canales naturales de la intuición humana. O sea, se siente como una idea propia al principio. Exacto. Puede ser una imagen simbólica fugaz, un recuerdo de la infancia aparentemente aleatorio que de repente en ese contexto cobra todo el sentido del mundo. O puede ser una emoción repentina, o incluso una necesidad muy urgente de empezar a escribir en ese mismo instante. Y ahí es donde entra esta técnica fantástica de la escritura automática, ¿verdad? Porque en nuestra inmersión profunda se recomienda muchísimo tener siempre lápiz y papel a la mano durante esta práctica diaria. Totalmente imprescindible. La escritura es el puente más directo y tangible entre ese plano sutil y nuestra realidad material. ¿Y cómo se hace? ¿Simplemente tomas el lápiz y ya?
Se fomenta la escritura completamente sin filtros. O sea, empezar a notar cualquier cosa que cruce la mente por muy absurda o inconexa que parezca al principio. Sin importar si rima o tiene sentido. Exacto. La regla de oro durante la sesión es no aplicar ningún filtro analítico. No corregir la gramática, no tachar palabras, no detenerse a juzgar si la frase tiene un sentido lógico o si está bien redactada. Escribir sin juzgar es un reto inmenso, Es muy difícil. porque el lóbulo frontal del cerebro, que es como nuestro editor interno exigente, quiere que todo sea perfecto y coherente. Quiere controlar el flujo. Pero volviendo a esa duda central, a la vocecita molesta que dice, esto es pura imaginación, te lo estás inventando, ¿existe alguna forma real de comprobarlo? ¿Alguna prueba de fuego para diferenciar la verdadera sabiduría akáshica de los trucos de la mente racional? Sí, existe, y es una herramienta maravillosa. La clave no está en la mente, sino en el cuerpo físico. El cuerpo. Sí, el cuerpo es el detector de mentiras definitivo, a través de lo que llamamos en estas prácticas la respuesta somática. A ver, explícame cómo se siente eso. Cuando la información proviene genuinamente del registro y de los guías de luz, viene cargada de esa frecuencia original de amor incondicional. Físicamente, se siente como una expansión muy clara en el centro del pecho. ¿Como que se abre el corazón? Exacto. Sientes que respiras mejor. Hay una relajación espontánea de los hombros y sobre todo una sensación profunda de certeza y muchísima paz interior. Qué bonito suena eso. Es liberador. Incluso si la respuesta que te llega revela una verdad muy incómoda sobre ti mismo o señala un error doloroso que cometiste, trae consigo un sentimiento de alivio innegable. Es una sensación reconfortante de estar en casa. Wow, a ver, esto me rompe un poco el esquema normal de las cosas. ¿En qué sentido? A ver si entiendo bien. Me dices que una lección difícil, que confronte nuestros peores defectos cara a cara, ¿no va a generar nada de angustia si realmente viene del registro? Exactamente. Suena contradictorio, pero así es. Una verdad akáshica ilumina el propósito superior que hay detrás del dolor o del error. Y la comprensión profunda siempre, siempre genera paz. Es como cuando un médico por fin te da el diagnóstico de algo que te dolía. Sigue doliendo, pero al saber qué es, sientes paz. Es una analogía perfecta. Por el contrario, si la respuesta que llega a la mente durante la meditación genera contracción física severa, si sientes tensión en la mandíbula, ansiedad en el estómago, miedo de un futuro catastrófico o esa risita nerviosa y cínica, Esa risa de, ay, ¿qué estoy haciendo? sí, esa misma. Si sientas todo eso, es 100% el ego humano interviniendo y haciéndose pasar por intuición. ¿Se disfraza muy bien? Se disfraza excelente, porque el ego utiliza el miedo y la duda sistemática como sus mejores mecanismos de defensa. Todo para mantener a la persona paralizada en su zona de confort, evitando a toda costa el trabajo real de transformación. Bueno, aquí es donde la exploración de hoy se pone realmente interesante. Así es. Porque una vez que se logra recibir esa descarga de sabiduría, ya sea por una imagen pequeña o una revelación inmensa, y se anota rápidamente en el papel, llega el momento crucial de concluir la práctica. ¿Qué es tan importante como empezar? Toda gran inversión debe tener un final adecuado, ¿no? Permanecer eternamente flotando en el éter evadiendo la realidad material y las responsabilidades, pues no es la meta. Para nada. El trabajo duro y verdadero de esta meditación diaria empieza justo en el instante exacto en que se abren los ojos. Los registros, por muy bellos que sean, no son una varita mágica que hace desaparecer las deudas en el banco o los traumas de la infancia de un plumazo. Son un mapa de ruta detallado para navegar la existencia con conciencia. Lo has resumido maravillosamente. La fase de cierre e integración es, sin exagerar ni un poco, tan vital como la fase de apertura. Es el aterrizaje. Especialmente para alguien que recién comienza con esta rutina diaria. De hecho, se sugiere fuertemente que una sesión inicial de conexión no supere los 15 minutos. 15 minutos. O sea, suena muy poco tiempo si acabas de encontrar la gran biblioteca con los secretos del universo. ¿Por qué un límite tan estricto? Básicamente por la fatiga energética que produce. Cansa. Muchísimo. Mantener el cerebro, la concentración y todo el campo energético sintonizados en una frecuencia vibratoria tan alta, sostenidamente requiere muchísima energía del cuerpo. Como correr un maratón mental. Exacto. Si alguien se extiende demasiado al principio por simple curiosidad excesiva, puede terminar con algo muy parecido a una resaca espiritual.
¡Wow! Resaca espiritual. Sí, se manifiesta como dolores de cabeza punzantes, cansancio físico extremo o una irritabilidad enorme durante el resto del día. Por eso la brevedad y la moderación son claves al inicio del entrenamiento. Entendido. Poquito a poco. Y al finalizar este tiempo de 15 minutos, surge un imperativo que es a la vez ético y de higiene energética. Se trata de agradecer profusamente a los guías, a los maestros y a la propia alma por el espacio seguro y por la información que brindaron. Ser agradecidos, claro. Y posteriormente, y esto es innegociable, se debe pedir el cierre del espacio de manera explícita y verbal. Porque he escuchado en varias fuentes que simplemente abrir los ojos de golpe y salir corriendo a contestar un mensaje de texto en el celular es un error gravísimo. Hay que hacer una declaración bastante formal, ¿no? Así es. No se puede, digamos, simplemente colgar el teléfono energéticamente a medias. Dejarlos hablando solos. Exacto. Se debe declarar con mucha firmeza, ya sea mentalmente o idealmente en voz alta, algo muy directo como: mis registros están ahora cerrados. Y se recomienda repetirlo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Para darle tiempo suficiente a la mente subconsciente de asimilar por completo el cambio de estado de conciencia. Mencionabas mucho antes en nuestra charla la idea de los portales y las energías. Este cierre explícito está directamente relacionado con el peligro de no dejar puertas abiertas. O sea, ¿qué implica realmente dejar un portal semiabierto mientras sigues con tu día a día? Es una gran pregunta. A ver, abrir los registros es, en esencia, inducir a tu cuerpo y mente a un estado de receptividad energética extrema. Es como abrir un portal de luz personal y volvernos completamente permeables. Como una esponja, digamos. Exacto. Si ese estado de apertura total no se clausura de manera muy consciente y voluntaria mediante la intención dirigida, la persona queda literalmente como una esponja caminando por el mundo. Absorbiendo todo. Imagínate caminar por un centro comercial abarrotado en época de rebajas sin tener ningún tipo de sistema inmunológico energético. Sería un caos. Se empiezan a absorber de inmediato las emociones densas de otras personas en la fila, el estrés residual del ambiente, el enojo del conductor de al lado. Todo esto resulta en fugas de energía vital masivas. Claro. Y por eso viene el cansancio inexplicable. La persona termina su día sintiéndose completamente drenada, sin foco mental y excesivamente vulnerable a cualquier discusión. El cierre explícito y firme marca un límite sano. Le dice el sistema completo: consulta espiritual terminó. Volvemos a la densidad normal del plano terrestre. Y luego de cerrar ese portal, viene el aterrizaje forzoso. O bueno, más bien el aterrizaje suave, espero, de vuelta a la realidad y a las facturas. Aterrizar en el cuerpo físico de nuevo. Siempre suave, sí. De hecho, hay una rutina muy corta de integración de la que hablan las fuentes, que es sumamente recomendada para volver al aquí y al ahora después de la meditación. Sí, es muy efectiva. Son cosas tan básicas como levantarse a beber un vaso grande de agua, lo cual ayuda a rehidratar el cuerpo y a conducir la nueva energía que se movió. El agua es fantástica para eso. También mover lentamente las manos y el cuello para desentumirse, frotar las palmas vigorosamente para generar calor y volver a sentir de forma muy consciente el peso de los pies firmemente anclados en el suelo que mencionábamos al principio. El enraizamiento final. Exacto. Y, muy importante dentro de esta rutina, tomarse por lo menos 5 minutos adicionales en total silencio, solo para leer las notas que se hayan escrito apresuradamente durante la sesión. Esa lectura posterior es fascinante, porque es ahí donde muchas veces ocurre la verdadera revelación profunda. Porque en ese momento ya se está leyendo con la mente analítica de regreso, pero evaluando información que vino de la intuición pura. Es como leer un mensaje que te mandaste a ti mismo desde un lugar más sabio. Sí, es hermoso. Y hay que destacar algo crucial sobre todo este proceso: el efecto residual. ¿El efecto residual? Sí, la sanación energética profunda, el reacomodo interno de creencias limitantes y el flujo de información nueva no se detiene abruptamente como si se apagara un interruptor en la pared al cerrar el cuaderno. Ah, ok. Continúan operando en el trasfondo de la mente subconsciente, durante las horas o incluso durante los días posteriores a la meditación diaria.
Eso me hace pensar en una computadora. Es como descargar un archivo grandísimo. Tú minimizas la ventana, pero la barra de progreso sigue avanzando en segundo plano mientras uno sigue trabajando y haciendo otras cosas. Es una comparación excelente. Y esto entonces explica por qué de repente, varios días después del ejercicio de escritura, la gente experimenta estas intuiciones fortísimas, los famosos momentos ajá. ¡Claro! Y ocurren mientras realizan tareas completamente mundanas, ¿no? Alguien está lavando los platos en su cocina, caminando hacia el transporte público o duchándose antes de dormir y de repente, ¡boom! Una pieza rebelde del rompecabezas interno encaja perfectamente y de la nada entiendes el verdadero porqué de un viejo dolor emocional. Exacto. Y eso que describes refuerza maravillosamente la premisa central de hoy. Acceder a los registros no es un evento aislado, ¿No es ir al cine una vez? no es un truco de magia de una sola vez para presumir. Se debe presentar y abrazar desde el principio como un viaje progresivo y continuo de autodescubrimiento. La constancia es, sin duda alguna, el verdadero ingrediente secreto aquí. La práctica hace al maestro. Es el compromiso personal de la meditación diaria. Ese simple hábito de sentarse en la misma silla, preparar cuidadosamente el espacio, abrir con intención, preguntar siempre desde la humildad genuina y cerrar con absoluta gratitud. Eso es lo que gradualmente convierte a la mente ruidosa y caótica de un principiante en un canal claro, nítido y altamente receptivo. Me imagino que es un entrenamiento. Es exactamente igual a entrenar un músculo en el gimnasio. Al principio cuesta horrores. Hay muchísimas dudas, el cuerpo se resiste, pero la señal sutil se vuelve innegablemente más fuerte y mucho más fluida con el uso repetido a lo largo de las semanas. ¿Y con ese entrenamiento viene la claridad, supongo? ¿Sí? Con el tiempo se desarrolla el discernimiento, que es posiblemente la capacidad más valiosa en cualquier camino serio de sanación espiritual. ¿El discernimiento entre qué y qué? El aprender a distinguir instantáneamente, en fracción de segundos, entre el ruido ensordecedor del mundo exterior, guiado por el ego, y la voz silenciosa, constante y amorosa de la propia alma. ¡Qué maravilla de definición! La verdad es que es un mapa de ruta fascinante. Y sobre todo me impresiona lo muy accesible que resulta para cualquier persona en su casa. Es para todos, sí. Si resumimos rápidamente esta exploración detallada de hoy, el camino para quienes nos escuchan queda perfectamente delimitado, como una receta clara. Todo comienza con una preparación intencional del espacio mental y físico, desterrando de una vez por todas el miedo infundado. Exacto. Adiós al miedo. Esto se logra al comprender lógicamente que se ingresa a una frecuencia de puro amor incondicional donde la densidad pesada simplemente no puede existir ni sobrevivir. Como el horno y el hielo. A esto le sigue innegociablemente el anclaje físico o enraizamiento profundo para mantener la cordura y el equilibrio terrenal mientras se explora. Luego viene la elevación de la frecuencia hacia el área del corazón y la apertura respetuosa y sumamente humilde mediante una oración o intención clara. Y después de abrir las preguntas. Exacto. Luego viene la formulación inteligente de preguntas abiertas orientadas netamente al aprendizaje profundo, las del para qué y el cómo. Vital evitar el sí o no. Evitando totalmente la tentación humana de usar esta herramienta sagrada como una bola de cristal barata. A esto le sigue la práctica de la escritura fluida y automática, esquivando hábilmente el filtro crítico del juicio del ego y guiándose siempre, siempre por la brújula interna de la paz corporal y la expansión en el pecho. Que nunca falla, por cierto. Y todo concluye, como decíamos, con un cierre formal muy riguroso y lleno de gratitud para proteger la energía vital del día a día y acompañado de una rutina simple de integración en el cuerpo bebiendo agua. Es un sistema completo, holístico, diseñado no para evadir el mundo difícil en el que vivimos, sino para sanar activamente las heridas y comprender los patrones invisibles que rigen nuestras decisiones diarias. Ha sido un resumen impecable. Y bueno, para cerrar formalmente nuestra inmersión profunda de hoy de la mejor manera, hay un pensamiento final extraído de este análisis que de verdad merece ser contemplado con mucha atención por la audiencia. A ver, déjanos con esa idea. Si logramos comprender que los registros akáshicos almacenan meticulosamente absolutamente todo lo que ha ocurrido en la historia de cada alma en el pasado, Ajá. pero que el futuro, como vimos, no es más que una inmensa red de probabilidades dinámicas que están basadas única y exclusivamente en nuestra trayectoria actual, Ok.
Esto nos lleva, inevitablemente, a una toma de conciencia casi abrumadora pero hermosa sobre el poder absoluto que reside en un solo lugar, el momento presente. Es decir, que la historia monumental de esta biblioteca se está escribiendo en tiempo real, mientras respiramos. Exactamente. La gran pregunta provocativa para dejar resonando es esta. ¿Qué futuro potencial, qué línea de probabilidad específica se está escribiendo y consolidando exactamente en este mismo instante en ese colosal archivo cósmico? Uf, qué fuerte. Y la respuesta a eso depende única y exclusivamente de la calidad de los pensamientos, de la compasión genuina en las emociones y de la frecuencia vibratoria que cada persona está emitiendo el día de hoy mismo. Wow. Es una invitación profunda, un llamado a reconocer que definitivamente no somos víctimas del destino. Minuto a minuto, con cada pequeña elección consciente que tomamos, con cada acto de sanación interna y cada intención pura de amor, se está tejiendo activamente el tapiz de la eternidad. Es un nivel de responsabilidad inmenso. Lo es, porque el verdadero poder para cambiar el registro de nuestra alma siempre ha estado y siempre estará en el sagrado momento de la hora.